Saludos. Siguiendo con la serie sobre conjuntos, entramos al concepto de predicados, lo que permite entender conceptos matemáticos sobre conjuntos como el concepto de complemento. Además, veremos la cardinalidad de un conjunto. Así que empecemos. Empecemos entonces a ver con mayor detenimiento las expresiones abiertas a las que se les denomina como predicados y que ayudan a expresar la característica común de los elementos de un conjunto. Su definición ya la hemos vislumbrado anteriormente, pero veamos cómo la podemos utilizar matemáticamente. En el ejemplo mostrado, si tenemos la frase Juan pintó su casa, esta podría ser verdadera o falsa dependiendo de lo que realmente haya pasado en la casa de Juan. Pero si únicamente cambiamos el sujeto y ahora decimos Sofía pintó su casa, vuelve a ser una proposición que dependerá de la realidad de la situación. Cambiando nuevamente el sujeto por Alberto y finalmente por Claudia, se observa que la frase en sí únicamente cambia en el sujeto. Podemos entonces crear un conjunto referencial con todas estas personas y crear nuestro predicado asignándole una variable a las personas. En este momento ya podemos crear un conjunto con las personas que realmente pintaron su casa, lo que se expresa anteponiendo la letra A al nombre que le hemos dado, al predicado, para poder relacionar el conjunto creado con el predicado que tenemos. Esto no es obligatorio, pues se puede colocar como nombre del conjunto cualquier letra mayúscula, pero usar como prefijo la letra A ayuda a entender en dónde se obtienen los conjuntos cuando se tienen varios predicados involucrados en un problema. Y con esto construimos el conjunto, expresándolo por comprensión, ya que utilizamos precisamente el predicado que tenemos. Asumamos ahora que Alberto y Sofía han sido las personas que han pintado su casa. Entonces podemos expresar también el conjunto AP de X como un diagrama dentro del referencial o por extensión si así lo queremos. El conjunto conformado por los elementos del referencial que hacen verdadero a este predicado P de X se conoce también como conjunto de verdad del predicado, que también puede escribirse como AP de X es el conjunto de todas las X tal que P de X, porque previamente ya hemos definido que es P de X. Aunque también se puede escribir añadiendo el predicado una estructura más formal, es decir, indicar que X pertenece al referencial y que P de X debe de ser verdadero, que es lo que indica el bicondicional. Sin embargo, indicar que P de X debe ser verdadero es algo redundante, pues al definir el conjunto ya se está indicando que el predicado debe ser verdadero para que los elementos pertenezcan a este conjunto. Otra forma de expresar a P de X es indicando en la parte de la variable la pertenencia de ésta a un referencial específico, como ya vimos en un ejemplo del conjunto E en el vídeo anterior. Si analizamos con el ejemplo que empezó esta explicación y sabemos que Sofía y Alberto forman parte del conjunto de verdad AP de X, ¿qué pasa con las otras personas que no hacen verdadero el predicado? Es decir, que no pintaron su casa. Tal como se expresa coloquialmente, si pintaste la casa, estás en AP de X. Si no la pintaste, entonces debes de estar fuera de AP de X. Estos elementos entonces hacen verdadero a otro predicado, el predicado que dice
X no pintó su casa. En otras palabras, la negación de P de X. Estos elementos generan su propio conjunto de verdad, que los escribimos de forma similar, anteponiendo la letra A la negación del predicado, con lo que ya podemos tabular este nuevo conjunto que contiene a Claudia y a Juan. Pero estar fuera del conjunto AP de X como estar dentro, ya lo analizamos en los diagramas de Venn con sus tablas. Esto permite añadir un nuevo concepto para conjuntos. El complemento. Básicamente el complemento de un conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos que están fuera del conjunto A. Se expresa con una letra C como superíndice del conjunto principal. Sin embargo, en algunos textos se expresa mediante el signo de puntuación llamado apóstrofe o apóstrofo, a la derecha del nombre del conjunto. Note que además en la definición se indica que el complemento está formado por los elementos que niegan su pertenencia al conjunto A. Pero si utilizamos un predicado que generó el conjunto A, se puede expresar como los elementos que satisfacen a la negación del predicado. Ahora que si lo queremos escribir como está en la definición de complementos, se puede hacer. Dependiendo del contexto en el que se resuelve el problema, puede usarse cualquiera de las dos. Volviendo a los predicados, podemos tener predicados compuestos, como en este ejemplo. Decir que X pertenece al conjunto de verdad del predicado compuesto, donde existe una disyunción como operador lógico, es equivalente a decir que X pertenece por separado al conjunto de verdad de cada predicado, y que estas expresiones se conectan con el operador que se encuentra en el predicado compuesto. Podemos utilizar cualquier operador lógico, que será algo similar en cada caso. Esto nos sirve para trabajar con problemas de conjuntos en los que se requiere trabajar con la pertenencia a los conjuntos de verdad de forma separada. El caso del condicional en un predicado compuesto es interesante, pues se puede colocar el condicional afuera, pero el condicional se lo puede reemplazar por la ley de implicación, quedando una disyunción. Asimismo, el primero operando en la derecha de la equivalencia se parece a lo que acabamos de ver como complemento de un conjunto. Por lo tanto, el condicional puede generar la disyunción de las pertenencias en las que existe un complemento. Veamos el siguiente ejercicio. Se piden tres conjuntos de verdad, AP de X, AQ de X y el conjunto de verdad de una disyunción de predicados. Para el primero, relacionado con P de X, nos ayudamos de una tabla que incluye los valores de X y el resultado de la suma que forma parte del predicado. Luego, en la columna de P de X se coloca un verdadero para aquellos valores X que han dado resultados mayores a 10, como indica el predicado. Falso en caso contrario. Luego, con los valores verdaderos, construimos AP de X. Note que los elementos son los X, no los resultados. Los resultados solo nos sirven para ver cuál X cumple y cuál X no cumple con lo indicado en el predicado. Para Q de X tenemos su respectiva tabla. En la misma se observa que los dos primeros valores de X generan valores verdaderos del predicado Q de X, con lo que construimos AQ de X. Finalmente, con la última tabla, observamos la disyunción de los predicados, creando el último conjunto de verdad para el predicado compuesto. La explicación de los valores de verdad colocados en la disyunción fueron explicados en los vídeos de la serie de lógica. En este otro ejercicio en el que se usa el mismo referencial y predicados,
se nos pide los conjuntos de verdad de dos predicados compuestos, por lo que procedemos a crear una tabla con los valores de verdad del ejercicio anterior. Y como necesitamos los valores para la negación de ambos predicados, se colocan las columnas respectivas. Una vez realizada la conjunción para el primer predicado compuesto y el condicional para el segundo predicado compuesto, es fácil construir el conjunto de verdad para no a P de X y Q de X, y para si no P de X, entonces no Q de X. Aunque el problema no lo pide, podemos observar que los elementos del conjunto de verdad del primer predicado son todos los que están fuera del conjunto de verdad del segundo predicado y viceversa. Por ende, podemos decir que el primer conjunto de verdad es el complemento del segundo conjunto de verdad y viceversa. Pero ojo, este no resulta así para otro tipo de ejercicios, únicamente para este ejercicio. Si las definiciones de los predicados hubiesen sido distintas, estas últimas igualdades no serían ciertas. Se sugiere que se cambien las expresiones para P de X o para Q de X para observar este comportamiento. Por ejemplo, analice qué pasaría si P de X fuera la expresión X más 2 mayor a 3. Hasta ahora se ha hablado de los conjuntos, su definición y la inclusión de los predicados dentro del mismo. Pero también es importante trabajar con los elementos en sí mismos, pues un predicado puede generar distintos conjuntos dependiendo del referencial utilizado. Es necesario entonces analizar el número de elementos de un conjunto y ver qué herramientas podemos obtener. Para trabajar con la cantidad de elementos surge el concepto de cardinalidad del conjunto. Si en un problema hablamos o preguntamos sobre la cardinalidad del conjunto A, nos referimos a la cantidad de elementos del conjunto A. La notación que se usa en diversos textos es la que se muestra. En estos vídeos se utilizará la primera con la n en mayúscula, seguida del conjunto del que queremos expresar su tamaño, encerrado entre paréntesis. Como ejemplo, veamos el conjunto A conformado por letras. Procedemos a contarlas, dándonos un total de 5 elementos. Entonces la cardinalidad del conjunto A es igual a 5. Si tenemos el conjunto B definido por extensión, también podemos contar sus elementos. Su cardinalidad es 9. El conjunto C está definido por comprensión. En este caso, vamos a asumir que el referencial utilizado son las letras del alfabeto estándar moderno, por lo que su cardinalidad será igual a 5. Hay que tener en cuenta de que si tomamos como referencial otro alfabeto distinto, en el que existan más vocales o menos, la cardinalidad cambiará. Este es el motivo por el que debe definirse el referencial que se va a utilizar. Hasta ahora hemos trabajado con conjuntos finitos que se pueden contar, por lo que los podemos llamar numerables. Como es el caso del conjunto A, se dice numerable porque a cada elemento le podemos asignar un número secuencial como consecuencia del conteo que realizamos. En este ejemplo, el conjunto B es más grande y por comodidad se ha utilizado los 3 puntos en medio. Para contarlo, listamos todos y procedemos al conteo. Sin embargo, como ya se ha visto en su momento, no todo conjunto finito puede ser contado en la práctica, como los granos de arena de una playa. La cantidad que es extremadamente grande, pero igualmente cada grano de arena se podría numerar para su conteo respectivo. Sin embargo, hay el otro tipo de conjuntos, los conjuntos infinitos.
aquellos que nunca terminaríamos de contar, pero aún así se dividen en numerables y no numerables. Pero ¿por qué numerables si son infinitos? Veamos primero los llamados conjuntos infinitos numerables. Por ejemplo, tomemos el conjunto E, un conjunto formado por números pares empezando en el 2. Son infinitos números, pero se los puede numerar para contarlos de manera indefinida. Si estos elementos están ordenados, no hay un elemento entre el 2 y el 4. Por lo tanto, no habrá un elemento 3, por ejemplo. A cada elemento se le puede asignar un número y así sucesivamente hasta el infinito. En este caso, para los conjuntos infinitos, la cardinalidad se expresa como igual a un símbolo que representa el concepto de infinito. Este símbolo se asemeja a una curva llamada lemniscata y es como un 8 acostado. Hay que destacar que el infinito no es un número, es un concepto y por lo tanto no se puede sumar, restar, multiplicar o dividir. Peor aplicarle exponentes. Por último, tenemos los conjuntos infinitos no numerables. ¿Por qué se dice que son no numerables? Porque no se los puede enumerar como en el ejemplo anterior. Este es el caso del conjunto de los números reales. Podemos encontrar un número entre el 1 y el 2. Por ejemplo, el 1.5. Luego entre el 1 y el 1.5 y así sucesivamente. No podemos determinar cuál es el elemento que sigue a continuación para poder numerarlo. Asimismo, se puede decir de otros conjuntos como el conjunto de las frecuencias del espectro radioeléctrico para los que tienen conocimiento sobre frecuencias de radio. Las bases de la teoría de conjuntos fue asentada por varios matemáticos, entre los que destaca George Cantor, quien realizó investigaciones sobre los conjuntos infinitos, estudios que no entran en esta serie de vídeos de conjuntos orientados al estudio básico que se requiere para iniciar los estudios de una carrera universitaria. Otro matemático que aportó significativamente en la teoría de conjuntos fue Richard Dedekind, con su trabajo sobre los números naturales. Pero empecemos desde el conjunto más pequeño de todos, aquel cuya cardinalidad es igual a cero, lo que significa que no hay elementos en el conjunto A. Este tipo de conjuntos se lo conoce como conjunto vacío o nulo y puede ser representado de tres maneras distintas. Con este símbolo, perteneciente al alfabeto danés-noruego, llamado también letra nórdica, para abreviar su origen. También se usa la letra griega phi y por último se puede utilizar dos llaves como tabulando un conjunto pero sin elementos. En diagramas lo podríamos visualizar al conjunto A sin elementos, pero este tipo de diagramas solo sería válido si colocamos elementos dentro del gráfico, como en el ejemplo. La utilización de cualquiera de las tres es cuestión de gustos. En estos vídeos usaremos la letra nórdica por tener un mejor aspecto visual en su tamaño. Pero el uso de la letra nórdica o la letra phi no debe confundirse. Esta puede representar al conjunto vacío, pero también puede ser un elemento más dentro de un conjunto como el conjunto J. En este conjunto no se puede decir que es un conjunto vacío, pues tiene un elemento, la letra nórdica, que puede significar que el conjunto vacío es un elemento dentro del conjunto J. Otro ejemplo sería el conjunto K, que no es vacío, pues tiene dos elementos que no son iguales. Uno podría decir que son el mismo elemento, pero observe que la segunda letra nórdica está encerrada entre llaves, lo que la hace un elemento completamente distinto.
Resumiendo, podemos ver en las dos tablas los elementos de cada uno de estos conjuntos que no son vacíos. Como último ejemplo de conjunto vacío tenemos el conjunto E, visto en el vídeo anterior. A primera vista parece que tendría elementos, pero pensemos un poco. Los números naturales de donde sacaremos los n empiezan en 1 y van en secuencia. De acuerdo a la descripción dada para el conjunto, el valor de n lo multiplicamos por 2 y su resultado le restamos 1. Pero lo que obtenemos no son números pares. Por lo tanto, no podemos encontrar algún número natural que cumpla lo descrito para el conjunto. Conclusión. El conjunto E es un conjunto vacío. Otra cardinalidad para analizar es el valor 1, es decir, un conjunto que tiene un único elemento, también llamado conjunto unitario. Analicemos el siguiente referencial con tres elementos y nos piden construir el conjunto A con la característica de que el elemento vive en el mar. Si bien es cierto que en el mar viven muchos seres vivos, nuestro referencial en cambio solo contiene tres animales, y de ellos uno solo es marino, por lo que el conjunto A es unitario. El presente vídeo concluye hasta aquí. En el siguiente analizaremos el concepto de cuantificadores y veremos cómo podemos usarlos para entender otros conceptos de conjuntos. Hasta la próxima.